y Jesús te ayudará. Ay, ay, ay. Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. La, 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 gloria a Dios. Ahora sí, que vamos a el capítulo 5 de la carta a los... Perdón, el capítulo 6. Así que vamos a orar primero para, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estoy a tus pies, Señor amado, nuevamente aquí, para ofrecer este estudio del capítulo 6. Estamos viviendo de la carta una enorme crisis a los romanos, Señor amado. Te pido, mi Dios amado, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndome, Padre, de principio a fin. Y que sea también tu Santo Espíritu, Padre, también ayudando a mis hermanos que están conectados con hambre, papá. Con hambre de conocer más de tu santa palabra. Oh Dios, me pongo en tus manos para que me ayudes, mi gran Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Ahora sí, vamos a el capítulo 6 de la carta a los romanos. Como siempre hago, vamos a dar un resumen de lo que estudiamos del capítulo 5 de la carta a los romanos. Amén. Pablo dice que gracias al Señor Jesús tenemos entrada por la fe a la gracia. O sea, que por fe entramos a la gracia, pero gracia no es permiso para pecar. Gracia trajo perdón por haber transgredido la ley de Dios y trajo limpieza de pecado. Nos libertó del pecado. Amén. Nos habla de la jactancia en el buen sentido de la palabra que tenemos sobre la esperanza de la gloria de Dios. O sea que algún día, amado hermano, nosotros tendremos acceso así, hermano, directo al mismo Dios. Porque ahora lo que tenemos son las arras del Espíritu, como dijo Pablo en la carta que escribió a los Efesios en el capítulo 1, que son las primicias, las arras del Espíritu como garantía. O sea, arras es una prenda que se da en garantía y es lo que tenemos en este momento. No tenemos realmente una conexión ahí, como que vivamos con Dios, no, sino que tenemos arras. Una garantía, el Espíritu es garantía de que algún día vamos a vivir con Él eternamente. Así que, y Pablo menciona que no tan solo nos gloriamos de esa poderosa esperanza, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia, como también, ¿verdad? La tribulación, la prueba, produce paciencia, como también lo testifica Santiago. Y la paciencia es importante porque es parte del fruto del Espíritu. Y tenemos que tener esa paciencia. Amén. Nos dice que nadie muere por una persona mala, pero Jesús lo hizo. Amén. Y Pablo también nos alienta diciendo que si siendo malos fuimos reconciliados con Dios, cuanto más ahora, ya estando reconciliados, seremos salvos. ¿De qué? De la ira que va a venir. Y seremos salvos por su vida. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Él dice que también nos jactamos por el Señor nuestro Jesucristo, porque fue por Él que recibimos la reconciliación. Amén. Recalco, Jesús no es el fin de todo. Jesús es el medio por el cual tenemos acceso de nuevo al Padre. Amén. Él es el camino al Padre. Él es la verdad. Él es la puerta. Amén.
Y Pablo explica que antes de la ley, ¿verdad? Antes de que la ley bajara de forma escrita, había pecado. Y donde no hay ley, no se culpa, o sea, no hay una condena, pero se sabe que la muerte ya estaba haciendo su trabajito. La gente se estaba muriendo porque esa era la sentencia inicial. ¿Dada dónde? Dada en el huerto del Edén. Porque el hombre pecó y bajó la sentencia que Dios les había dicho. Dios la promulgó y eso ha sido así desde que el hombre pecó. La gente se muere por causa del pecado. Pablo entonces nos habla de la misericordia de Dios cuando dice, el regalo no fue como la transgresión. O sea, por un pecador que falló en un solo pecado, murieron muchos. Sin embargo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y hablando de eso, Pablo entonces va a continuar su carta y ahora entrando en el capítulo 6, Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Usted sabe por qué Pablo dijo esto, ¿verdad? Porque en el capítulo 5 él está hablando de ¿qué? De que la gracia vino por la mucha transgresión. ¿Me va entendiendo la carta? ¿Va entendiendo? La gracia vino, el favor vino por la mucha transgresión, porque aumentó el pecado. Y él pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando? Él dice, no. En ninguna manera. Detente con eso. Detente con transgredir. Detente con la transgresión. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, amados, la Biblia está repleta de la instrucción no peques. Y la Biblia define lo que es pecado. Y lo dijo el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Algunos piensan que obedecer los mandamientos son obras para adquirir justificación. No. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, son un estilo de vida de santidad. Amén. O sea, el que los viola necesita a Cristo. Hoy necesita a Cristo. En el antiguo pacto, el que violaba los mandamientos de Dios necesitaba hacer obras que Dios había mandado a hacer temporeramente hasta que Cristo llegara. Pero ahora está Cristo. Así que cuando el hombre hoy peca, necesita a Cristo, no las obras de la ley, necesita a Cristo. Amén. Porque Cristo es el que justifica. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis? Déjame ver si leí. Ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amados, el bautismo es un acto simbólico y tiene un significado, obviamente, espiritual. O sea, que cuando nosotros obedecemos el acto del bautismo en aguas, lo que estamos diciendo es que estamos sepultándonos con Cristo en su muerte, ¿verdad?
para muerte del pecado, y como Cristo resucitó, entonces nosotros, vamos a salir de esas aguas bautismales en una vida nueva. Pero no es que las aguas bautismales hacen eso, es que eso es un acto simbólico. Se supone que cuando nosotros practicamos el bautismo en agua, ya nosotros hemos muerto al pecado. Ya nosotros hemos dicho, yo quiero vivir para Cristo, ayúdame, Señor, a no practicar el pecado. Y cuando ya usted está listo, cuando ya usted está, aleluya, que ya usted decidió vivir para Cristo, entonces usted va a las aguas bautismales. Amén. Porque ese es el simbolismo de las aguas bautismales. Y fíjese que Pablo menciona esta muerte al pecado también a los colosenses, y se lo voy a leer. Colosenses 2, del 11 al 17. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión que de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? El acta de los decretos que nos era contraria. Amén. Porque si ya no vamos a pecar, ya la sentencia que nosotros tenemos al final de nuestros días no será la muerte segunda. Aunque ya no se mata tampoco bajo la ley, bajo la ley de Cristo no se mata. Nosotros la justicia no es nuestra, es al final. Pero ahora mismo la puerta está abierta, no hay muerte. La gracia está abierta, pero para que no peques, para que al final no seas lanzado al lago de fuego. Porque Dios clavó en la cruz del Calvario el decreto de muerte, para que ya tengas la oportunidad de reconciliarte a través de Cristo. ¿Va viendo? Pero al final, ya usted verá lo que dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Así que no se me vaya a desenfocar. No se me desenfoque. Aleluya. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está en plural y en el griego está en plural, porque Pablo habla de las obras de la ley. Obras ceremoniales para adquirir perdón de pecado, porque los 10 mandamientos no es para adquirir perdón de pecado. Los 10 mandamientos es una vida de adoración y santidad para Dios, y esto lo tenemos que separar y tenerlo claro. Los días de reposo que Pablo menciona aquí son los días de reposo contemplados en la ley ceremonial para perdón de pecados. Los 10 mandamientos no son obras para que te perdonen los pecados, son son normas de vida santa. Amén. Para que tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que los días de reposo de la ley ceremonial eran sombra de Cristo, porque incluían ayuno y sacrificios. Diferente al cuarto mandamiento, que no incluye ayuno ni sacrificios. Y esto tenemos que entenderlo. No incluye el cuarto mandamiento ni ayunos ni sacrificios. Solamente cese de tu trabajo, cese de tus negocios, porque así está explicado en la palabra, y se lo dediques a Dios, lo consagres para Dios. Eso es lo que quiere decir, y eso no ha sido abolido. A su nombre gloria. Versículo 5 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
que repetirlo. Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En sílabas, para que no se me desenfoquen, mis amados hermanos, no podemos servir al pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. Hermano, eso no puede cambiarlo nadie. Pecado es transgredir la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta y no cambia. Hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, no pasará ni una tilde, ni una jota, ni un punto, ni una coma, hasta que todo se cumpla. Lo dijo nada más y nada menos que tu Redentor, mi Salvador, el Verbo de Dios. A su nombre, gloria. O sea que participar con Cristo en su muerte es morir a nosotros mismos, morir al pecado. Por lo tanto, participaremos también en la resurrección de una vida. Porque si tú no mueres al pecado, no te creas que tú vas a resucitar para vida. Tú te vas a quedar muertecito hasta el juicio final. Eso Pablo lo está diciendo claro. Solamente si tú mueres al pecado, tú resucitarás para vida eterna. Si no mueres al pecado, no vas a resucitar. No voy a resucitar. Si la pastora Loida Olmeda practica el pecado, y el pecado es toda transgresión de la ley de Dios, no puedo participar de la resurrección para vida eterna. Eso está claro aquí. La vieja criatura fue crucificada con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. Así que la vida de pecado tiene que haber quedado atrás, amados, atrás. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. A mí este texto me encanta. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A quiénes Dios justifica? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque es Dios quien justifica. Por medio de Jesús. Por medio de la muerte de Jesús. A los que no pecan. Para aquellos que se creen que no hay que hacer nada para ser salvo. Que solamente creer en Cristo. No, hermanos. Yo me creía ese cuento. Pero cuando profundicé en la Escritura, veo que no es así como me lo pintaron. Porque la Biblia no lo tiene pintado de esa manera. Y Pablo es el mejor que explica el plan redentor de Cristo Jesús. De Dios en Cristo Jesús. Su nombre, gloria. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morir con Cristo no es seguir haciendo lo que me da la gana. Morir con Cristo es morir a mi deseo y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Así que esto está claro. 9, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la resurrección de Cristo es la misma que vamos a tener nosotros. Porque Pablo está explicando, mira, así como Cristo cuando murió y resucitó, ya la muerte no tiene potestad sobre él. Así se supone que el pecado no tenga potestad sobre el cristiano que dice que murió.
Acuérdense que es una muerte al pecado. Si yo muero al pecado, amén, yo no puedo volver a estar cometiendo pecado. Y esto no quiere decir que en algún momento no fallemos y no cometamos algún pecado, claro. Porque la Biblia entera la tenemos que leer para no sacar los textos de contexto. Claro que el cristiano peca, claro que sí, pero no es la regla. No es ¿cómo te digo? Esa es la excepción a lo que es la regla. La regla es no pecar. Porque Juan dijo, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si nos descuidamos, ¿verdad? Él dijo, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Al que justifica. A Jesucristo, el justo. Ese es el que justifica si tú pecas. Amén. Si pecas, tenemos quien nos justifique. No tenemos que ir a matar cordero, no tenemos que ir a matar animal, no tenemos que hacer ninguna obra de la ley, no tenemos para ser pueblo de Dios que circuncidarnos, no. La circuncisión tiene que ser la del corazón, un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios. Eso es el concepto bíblico de lo que es la salvación y la obra redentora de Cristo Jesús. Su nombre y gloria. Amén. Así que vamos a continuar leyendo el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a explicar esto, ¿verdad? Porque esto es otra palabra sacada de contexto, que nada más leen ese cantito y dicen, no, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, para vivir una vida como les da la gana y para no obedecer los mandamientos de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Amén. No es lo que está diciendo Pablo. Amén. Pablo dice claramente que no puedes permitir que reine el pecado en ti. Y ten en mente que el pecado es transgredir la ley de Dios. Amén. Y no lo voy a repetir eso, ¿verdad? Voy a continuar leyendo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo mismo lo responde ahí. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. O sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. O sea, parece que había personas en aquel tiempo que tampoco entendían que la gracia no es permiso para pecar. Le explicó a la iglesia de Roma que si pecan, son esclavos de aquel a quien obedecen. O sea, son esclavos de Satanás. Y si obedecen al pecado, el resultado va a ser ¿cuál? El mismo que ha sido desde que el hombre pecó al principio, en el huerto del Edén. La muerte. La muerte. Es el mismo. Pero que si son obedientes, ¿cuál es el resultado? La justicia, amados. La justicia. Gloria al Señor. Acuérdense de las palabras de Jesús a los fariseos. Creo que fue a los fariseos. Cuando le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, con ese bote que lo dijeron. Y Jesucristo, ni corto, ni perezoso, les dijo, no, ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. ¿Está viendo? Jesucristo tampoco acomodó el pecado, porque aquí el pecado no se acomoda. Jesucristo no vino a echar a un lado el pecado. No, el pecado que el Padre dijo que era pecado sigue siendo pecado en el siglo XXI. A su nombre, gloria. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es que muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, amados. Pablo dice que esa misma disposición que teníamos de entregarnos sin reserva al pecado, a los placeres, óigame, ahora debemos presentar nuestros cuerpos también sin reserva. ¿Para qué? Para santificación. Solamente se santifica obedeciendo la ley de Dios. Aleluya. Porque sé santo cuando se hacen obras de justicia. Pablo pregunta, ¿cuál era el fruto que teníamos cuando cometíamos pecado? ¿Cuál era? La muerte. Y ahora, ¿cuál es? La muerte. ¿Cuál es el fruto de hacer obra de justicia? Nuestra santificación. ¿Para qué? Para vida eterna. Recuerde lo que dijo el escritor de los Hebreos. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie lo podrá ver. Así que, hermanos, ahí terminó el capítulo 6 ya de la carta a los Romanos. El capítulo 7 ya está grabado y está en la página de la Iglesia Evangelista, lo voy a subir a YouTube. Pero en ese capítulo 7 vamos a ver la analogía que Pablo hace tomando la ley del matrimonio y cómo explica que el hombre se inclina a hacer lo malo. Veremos esa clásica frase, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, eso está, todo ese contenido del capítulo 7, si usted lo quiere ver, ya está grabado y prontamente lo vamos a subir a YouTube, pero ya está grabado. Amén. Así que, amados, eso es todo en la carta, en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Amén. Así que me gozo de que hayan estado ahí conmigo. Gloria a Dios. Le doy un saludo a todos. Aleluya. Yo sé, ¿verdad?, que estuvimos aquí 3 horas, pero hay todavía 53 personas ahí conectadas. Que bueno, Dios les bendiga a toditos, a toditos, a toditos. Aleluya. Y que la paz de Dios reine en sus corazones. Ruego a Dios por todos ustedes, amados, para que la gracia de Dios siempre esté sobre ustedes. Ese favor inmerecido siempre esté sobre ustedes. Pero recuerden que no podemos pecar, porque no seremos justificados teniendo una vida de pecado. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios reine en sus corazones, que tengan un día maravilloso, lleno, inundado de la presencia del Señor.